Peña, líder del Partido de la Gente, para hablar entonces de esta importante reunión que se mantuvo en el día de ayer, esta presentación del preproyecto, este acuerdo entre todos los integrantes de la coalición de gobierno y bueno, los anuncios del presidente de que en breve el proyecto llegará al Parlamento y comenzará allí entonces precisamente la discusión parlamentaria. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Bueno, buenos días Cecilia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es verdad, un gusto recibirte, Daniel. Arranquemos por que se llegó a un acuerdo después de muchas aportes también, ¿no? Que hicieron los distintos actores de la coalición de gobierno. En el caso del Partido de la Gente, ¿en qué hizo hincapié y cuántos de esos correcciones fueron tomadas en cuenta y sustanciadas allí en el anteproyecto que quedó listo? Bueno, nosotros, primero participamos de todo lo que fue el trabajo de la comisión. La secretaria ejecutiva de la comisión fue la economista Fernanda Milán durante todo el periodo, por lo cual hubo un trabajo permanente de quien nosotros pusimos en ese espacio. Y bueno, y después del anteproyecto, creo que lo más relevante, sobre todo, fue lograr cambiar la fecha de donde empieza sobre todo la reforma, ¿no? Que creo que es uno de los grandes títulos del acuerdo final, ¿no? El preproyecto que estaba planteado iniciaba la reforma con los nacidos en el 67, y eso, desde nuestro punto de vista, generaba sobre todo problemas de gente que ya tenía derechos adquiridos, Sí. casi terminados, y que les cambiábamos la regla de juego a gente que de repente ya había cumplido. A ver, ejemplo, mucha gente que empezó a trabajar a los 18 años, hoy con 48, 49 años, algunos ya tienen 30 años aportados, y van a terminar con 40 años aportados, y que íbamos a subir 5 más y van a terminar aportando de 45 años, ¿no? Muy diferente a lo que va a ser el planteo general, por lo cual creo que uno de los grandes temas y un acuerdo importante que se llegó fue, bueno, que ahora la reforma empieza a partir de los nacidos en el 73, que ya son unos cuantos años, son 5 años más hacia adelante. Y también nos llevaron a que aquellos que al día digamos que cuando se apruebe la reforma tenían 30 años aportados, en vez de con 63 van a ganar algún año más, por lo cual se van a estar jubilando como hasta ahora. Y eso, bueno, nos parecía que era bastante más justo para enfrentar un tema que obviamente no se enfrenta porque uno quiere, ¿no? No se hacen reformas de la seguridad social porque a algunos políticos se les antojó y cambiamos la regla de juego porque sí. Acá hay una situación real de muchos años que se sabe que el sistema de seguridad social no es sostenible por una realidad de que la gente vive mucho más y que en el Uruguay nos fuimos transformando a poco en uno de los países más envejecidos del mundo, con una relación activo-pasivo de gente que aporta y gente que cobra, que es muy superior o es muy, digamos, mucho más chica que lo que sostienen otros sistemas, y que, bueno, obviamente que si no hay reforma, directamente en unos años, directamente no va a haber para pagar. Entonces el sistema político enfrenta estos problemas, o después lo van a pagar las generaciones más jóvenes cuando no tengan la oportunidad de jubilarse, o cuando los trabajadores de años más posteriores tengan que pagar impuestos mucho más altos para sostener la seguridad social, que bueno, que en el Uruguay es importante, es de los países que tienen mayor protección social, y que bueno, que el defender esa protección social nos obliga a todos a tener esta responsabilidad. Y creo que se llegó a un buen proyecto. Acá, por suerte, algunas cosas que se habían dicho quedaron por el camino. Por ejemplo, nadie va a terminar de cobrar menos que lo que se cobra hoy, o sea que cualquier jubilado de hoy van a seguir en los mismos términos que existen hasta hoy. Van a haber muchos cambios de forma positiva, como son, por ejemplo, las pensiones generales a partir de los 70 años, donde un montón de gente que hoy no tenía posibilidades hoy va a estar hay un sistema de pensiones bastante mejorado,
la reunificación de las cajas. Tenemos todavía algunos problemas que no están resueltos, como son algunas cajas paraestatales que sí están muy complicadas y que solo esta reforma no va a alcanzar, y que seguramente tengamos una discusión en el corto plazo para ver cómo se salvan, como la caja de profesionales y la caja bancaria, que ya está muy claro que no tienen recursos para poder financiar sus jubilaciones. Y bueno, creo que este es un tema de gran responsabilidad y que bueno, que creo que el gobierno con acierto lo encaró, lo puso arriba de la mesa y bueno, va a llevar a la discusión pública sin duda de los próximos tiempos. ¿La caja de los bancarios no tiene recursos? ¿Y qué va a salir? ¿Te va a tener que salir el Estado a realizar un salvataje? Bueno, se está negociando cuál va a ser la fórmula, ¿no? No es necesariamente se dice que el Estado vaya a hacer un salvataje, pero está dentro de las posibilidades y la única gran título que sí es cierto es que esas cajas hoy no son sustentables y que al día de hoy en mucho más corto plazo de lo que se había anunciado se estarían quedando sin recursos, por lo cual es uno de los grandes temas que a pesar de hacer esta reforma, esas dos cajas con esta reforma no les da y tienen que hacer otras cosas para ser sustentables. Así que sin lugar a dudas que cuando llegan estos tiempos y estas cosas es cuando uno se plantea, bueno, las cosas aunque a veces no sean tan lindas de encarar, los problemas hay que encararlos cuando los tiempos llaman a encararlos, y no hacerlo lleva una responsabilidad tan grande que a veces después los incendios cuando son demasiado grandes a veces no se pueden apagar. Ahora, Daniel, esta reforma, en los términos en que fueron planteadas desde el principio, consigna un cambio de paradigma, ¿no? Terminar con algunos privilegios, etcétera. Ahora, ¿los cumple? Porque hay cajas que son tocadas, pero no tanto, y continúan manteniendo privilegios, como vos decías en el arranque, como un derecho adquirido. Por un lado, se puede leer que hay algunos sectores que van a pagar la necesidad de una reforma de la seguridad social y hay otras cajas y otros sectores, sobre todo los cargos más altos, que van a mantener ciertos privilegios. No, yo creo que esto se converge bastante hacia una reforma que va en la línea de generalizar las situaciones, ¿no? Primero, todas las cajas van a converger en un único sistema de seguridad social. Eso ya en el Uruguay es un cambio importante, ¿no? Y sobre todo en las condiciones, prácticamente hoy son mucho más injustas y mucho más diferentes, ¿no? Creo que esta reforma lleva a que todos los uruguayos, no importa en el sector que estén, vayamos convirtiendo hacia una única forma de entender la seguridad social y los derechos que tenemos los uruguayos por ser uruguayos y no en el sector que estemos. Pero sin duda que se lleva de muchos años de un Uruguay que venía estratificado por cajas diferentes y por privilegios diferentes, como vos decís, que bueno, que hay que ir reunificándolos y hay que generar esas condiciones y ese cambio de condiciones en el largo plazo. Y esta reforma encara esas cosas. ¿Cómo lo encara? Por ejemplo, la caja militar, de la que tanto se habló. Bueno, ahí sin duda que es tal vez la caja que tiene reformas más importantes, ¿no? Sin lugar a dudas, si uno dice hacia el sector que más converge hacia llegar a la seguridad social universal, te diría que es a la que más se le reforma. Sería de forma bien importante. Por ejemplo, ¿se les modifica también la edad? Que muchas veces se habló claro, de que a los 40 años se jubilaban. Sin duda. ¿Sí? Sí, vamos a tener la edad, a todas las cajas, y bueno, es parte de discusiones que ya empezaron a ver, ¿no? Creo que las noticias de ayer, inclusive una de las discusiones con el propio sindicato policial pasa por ahí, ¿no? Había cosas disparatadas, ¿no? Había casos en donde era un funcionario policial cuando se le daba de baja y ya con 2 años de servicio le generaba una pensión de por vida, ¿no? A pesar de que en 2 años se quedara sin el cargo, si tenía 2 años de
trabajo policial ya le significaba una pensión para toda la vida. Eso se va a modificar y bueno, parte de lo que el sindicato está peleando e intentando defender, pero bueno, son de las injustas que tiene la sociedad, más allá de que en definitiva nadie quiere perder el que no tiene. Bueno, creo que vos estarías loca de la vida si por 2 años en trabajar en la radio y te echan, te ibas a una pensión para toda la vida. Creo que esas son cosas que bueno, que hay que ir terminando y que hay que ir igualando, donde todos los uruguayos tengamos las mismas posibilidades, no importa en el trabajo que estemos. Vos sabés que preguntaban por acá un oyente, que voy a buscar el mensaje, acá. Buen día, yo me pregunto si también va a haber modificaciones a lo que tiene que ver con el régimen de jubilación, por ejemplo, de los políticos y expresidentes, etcétera. Bueno, eso ya lo hubo hace muchos años, ¿no? Yo creo que eso es parte del folclore, ¿no? Había una época, que yo ya no llegué yo a esa época, en donde con un periodo se jubilaban, ¿no? Después pasó a que por 3 periodos se jubilaban, y hace muchos años, un día yo ya entré en esa época, en donde, bueno, acá nosotros tenemos el mismo régimen jubilatorio. Cualquier legislador, me imagino cuando hablo de política refieren a legisladores, tienen el mismo régimen jubilatorio que cualquier uruguayo, ¿no? O sea, nosotros los políticos en el Uruguay se jubilan con la misma cantidad de años de aporte, donde los años de aporte se le computan los que tuvieron, donde tienen un año nada más de subsidio y además tienen un tope, por lo cual, por ejemplo, tú nombraste cajas en donde hoy donde hay uruguayos que no tienen el tope que ya tienen los políticos hace años, ¿no? Los políticos o los legisladores uruguayos se jubilan con el mismo tope jubilatorio que cualquier trabajador, y que hay otras cajas en el Uruguay que no funcionan así. Pero... Bien, ahora, Daniel, ¿qué queda para la discusión parlamentaria? Es decir, lo que se acordó en el día de ayer y se firmó y se llegó a un acuerdo con el resto de los socios de la coalición, ¿está sujeto también a algún tipo de modificación que se vaya a llevar adelante en el ámbito parlamentario? Sí, sin lugar a dudas se acordó. Es un proyecto que va a tener arriba de 350 artículos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que en la letra chica, sin duda que va a intentar haber, siempre quedan cosas a ajustar, ¿no? Y hay cuestiones que son muy técnicas que seguramente vayan a llevar algún ajuste, pero también recordar que esto empieza el trabajo en una comisión. Primero, esto estuvo planteado por los partidos de la coalición previa a la elección. También es cierto que todos los gobiernos de hace muchos años están hablando que tienen que hacer esto y no lo hicieron, ¿no? Entonces cada vez es más urgente. Después se generó una comisión multipartidaria y multisocial en donde participaron todos y en donde, bueno, lamentablemente muchos aportes que debería haber hecho el Frente Amplio decidió no hacerlos, y veremos qué postura tienen. Pero está claro que no hay ningún uruguayo que sea responsable con el futuro que diga que no hace que hacer una reforma de la seguridad social. Por lo cual, esto tiene ya, del 2020 a hoy, varios años de trabajo, donde se han analizado muchos temas, y donde la redacción no es una redacción que viene del corto plazo, sino que lleva más de 2 años de trabajo y que además hace unos meses se viene siendo negociada entre los técnicos de la coalición, y bueno, en los grandes términos hay acuerdo, y bueno, sin lugar a dudas que el mecanismo parlamentario siempre va a llevar a ajustes. Bien, ya se sabe la fecha exacta, ya en los próximos días estará llegando al Parlamento, ¿no, Daniel? Sí, lo que se nos informó ayer es que el jueves lo estarían firmando los ministros y el viernes estaría entrando en el Senado. Bien, ¿y ya con los votos de la coalición de gobierno es suficiente para aprobar la reforma o se va a necesitar algún apoyo extra? No, la reforma se puede aprobar con los votos de la coalición de gobierno. Pero creo que en estos temas, a pesar de que son muy bajas las expectativas de que suceda, ojalá pudiéramos llegar a grandes acuerdos, ¿no? Estamos hablando de la seguridad social del Uruguay y bueno, donde la responsabilidad política no solo a veces se logra visualizar en los temas simpáticos, sino que hay temas que no son tan simpáticos en el corto plazo, pero que hablan de la responsabilidad de un país
que por hacer las cosas bien hoy estamos en el lugar que estamos en el mundo y creo que tenemos que mantener esa misma responsabilidad en el manejo de todo lo que es nuestra protección social, pero también nuestros dineros públicos para que no nos pase, por ejemplo, lo que está pasando en el país de al lado. Saldain decía que él hubiera esperado que el Frente Amplio participara más activamente de estas instancias previas. ¿Fue invitado el Frente Amplio? ¿Qué visión tenés vos de lo que ha sido el papel que ha desempeñado la oposición en este proceso? Bueno, a ver, por ley, por la propia LUC, se participó, el Frente Amplio estuvo representado, es más, la comisión demoró varios meses en empezar a trabajar porque el Frente Amplio de PCNT no habían definido sus representantes, que lo definieron, que trabajaron, y que cuando se iba a hacer el informe final decidieron no participar de ese informe final, pero sí hubo un tiempo bien importante de trabajo, de comunicación y de trabajo conjunto de todos los partidos políticos y de organizaciones sociales. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que ahí está a veces la discusión entre participar de temas de Estado, aunque no sean tan simpáticos, o de estar viendo exclusivamente el tema electoral. Y bueno, estas son discusiones que en definitiva se tienen que tener, y esperemos una discusión responsable, pero bueno, veremos cuál es la postura que toma cada partido político. Lo que está claro es que esta es una reforma que empieza a regir recién en el año 2032, o sea, nadie que tenga menos de 49 años, más de 49 años, le va a tocar nada de lo que estamos discutiendo hoy. Creo que eso da un espacio sumamente amplio como para poder llegar a tener una discusión a fondo, responsable, y donde bueno, podemos tener la visión larga de tomar el tema con la responsabilidad del caso, y bueno, y a su vez también a quienes van a recibir esta reforma también tienen el tiempo necesario de ir acomodando el cuerpo para las nuevas reglas de juego, y sobre todo porque también es cierto que la gente vive mucho más, ¿no? En Uruguay, hoy en el mundo, pero en el Uruguay sin lugar a dudas, ha cambiado mucho, la gente vive muchísimo más, la gente trabaja mucho más. Esta nueva sistema hace también a la posibilidad de estar jubilado y volver a trabajar y de estar trabajando, o sea, ya cambió también ese paradigma de la persona que trabajaba 30 años en un lugar y después se jubilaba y no hacía más nada, y después no podía entrar a trabajar porque se le sacaban la jubilación, etcétera. Este sistema permite esta doble posibilidad, la posibilidad de estar jubilado y de tener otro trabajo y aumentar los ingresos jubilatorios, además de poder seguir trabajando con otros ingresos. Bueno, se va adecuando a un sistema y a un mundo que también va evolucionando, ¿no? Veremos entonces cuando esto comience en la órbita de la discusión parlamentaria, qué es si está sujeto a modificaciones y bueno, en definitiva cómo queda el proyecto. Llegan bastantes mensajes. Hola Cecilia, yo soy del año 75. Hasta este momento tengo los 30 años de aporte. ¿Qué año me jubilo? Muchas gracias, dice, saludos a Peña, dice Julio de Canelones. En este caso no tiene ningún tipo de modificación, ¿no, Daniel? En este caso no va a tener ningún tipo de modificación. Me dice por acá, buen día Cecilia, pregunta, ¿se ha tocado el tema de las pensiones a los guerrilleros? Hoy cobran unos 50.000 pesos mensuales, o sea, más que un jubilado que se rompió el lomo laburando toda la vida, dice Rolo de Barros Blancos. ¿Las pensiones a? Que no te entendí. Ex guerrilleros, supongo que se refiere a algunas pensiones. Bueno, no está planteado en la reforma de la seguridad social. No está de ninguna manera, no hay modificaciones en ese sentido. No. Bien, muy bien. Daniel, por ahora, muchísimas gracias. Seguimos en permanente contacto. Un gusto escucharte. Dale, un beso grande. Que pasen muy bien. Allí estaba Daniel Peña, diputado por el Partido de la Gente. Comienza ahora la discusión parlamentaria ante este proyecto ya acordado por la coalición de gobierno que no necesita los votos del Frente Amplio para aprobarlo en el Parlamento.